Listo. Buenas tardes para todos. Nuestro grupo es el número 6. Mi compañero Diego Gabriel Johan, quien les habla Paola. En este video les queremos hablar sobre el impacto de las políticas macroeconómicas en las empresas. Vamos a hablar un poco sobre política económica. La política económica se refiere a las decisiones y acciones que toma un gobierno para manejar la economía de un país. Con esto se pretende controlar la economía del mismo para así proporcionar una estabilidad y un crecimiento económico, estableciendo diferentes directrices para su buen funcionamiento. Existen dos políticas, la política fiscal y la monetaria. La política fiscal es una disciplina de la política económica, la cual se encarga de gestionar todos los recursos del Estado. Esta se encuentra en manos del gobierno de un país, la cual les permite controlar los niveles de gasto e ingresos para influir así en la economía. Esto lo hace mediante los impuestos y el gasto público a través de la política fiscal. A continuación, Johan nos va a hablar un poco más sobre política económica. Bueno, la política económica consiste en un conjunto de estrategias o herramientas que buscan normalmente los bancos centrales de cada país para influir en la economía de la sociedad. El objetivo principal es controlar la inflación y aumentar el crecimiento económico de un país. Para esto, pues, los principales bancos centrales de cada país lo que buscan es tener un control directo en la circulación del dinero que hay en el mercado y también los tipos de tasas de interés que se prestan pues, en los diferentes bancos principales. Con esto lo que buscan es controlar la inflación, controlar las cifras de desempleo, conseguir un crecimiento económico estable en el país y mejorar los saldos de las balanzas de los pagos de cada entidad. Hay dos tipos de política monetaria, la política monetaria expansiva y la restrictiva. La expansiva consiste pues en aumentar el flujo de dinero, la cantidad de dinero que circula en un país. Esto con el fin de estimular la inversión que hay en cada país, reducir las cifras de desempleo, aumentar el crecimiento económico, pero normalmente esto pues influye bastante en la inflación de cada país, es directamente proporcional a la inflación que hay en cada país. La política monetaria restrictiva lo que busca es, como lo dice pues su palabra, restringir un poco el tema del uso del dinero, restringir la cantidad de dinero que haya en el mercado. Esto pues aplica unas políticas restrictivas en toda la economía y asimismo como aplican estas políticas lo que hace es desacelerar el crecimiento de un país, aumentar las cifras de desempleo, reducir la inversión con el fin de pues también reducir la inflación. Hay tres tipos de instrumentos en la política monetaria, el cual es las tasas de interés, modificar las tasas de interés, esto lo hacen los principales bancos de cada país, con el fin de pues, que las tasas de interés influyan, digamos, si un país tiene unas tasas de interés altas en colocación, pues eso va a afectar directamente el consumo que haya en el país, pero asimismo influye en cuanto a las tasas de inversión en CDTs, cuentas, fondos de inversión, en tasas de inversión que fluyan en el mercado nacional. Modificar el coeficiente de la caja, lo que busca esto es mejorar las reservas que tienen cada banco. Cada banco tiene que tener una reserva, dependiendo, digamos que por cada crédito que se coloque, el banco debe tener una reserva. Y lo que busca mejorar el coeficiente es mejorar esas inversiones que se están colocando en el mercado, para asimismo controlar también los créditos y las reservas que tengan que tener cada entidad financiera. Y la última son las operaciones de mercado abierto, que lo que buscan es mejorar el flujo de dinero que hay en el mercado, pues, controlar la liquidez que haya en cuanto al flujo de dinero, y esto va directamente pues, proporcional con el tema de inflación también. Le cedo la palabra a mi compañero Diego, que les va a comentar pues, ya el siguiente punto de nuestra exposición. El siguiente punto es el gasto público. El gasto público lo hace el Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos, ya sean gastos para educación, para salud, para seguridad, también para proveer bienes y servicios como es el alcantarillado, la electricidad, las vías de acceso. Esto se hace por un presupuesto anual. Esto se divide en dos partes. La primera es el ingreso, el que el gobierno recauda el dinero,
cuánto van a recaudar y cómo lo van a recaudar. Y la segunda es en qué van a gastar el dinero recaudado. Esto se conoce como presupuesto de gastos. Eh, Principal funcionamiento del gasto público es reducir la pobreza. Esto se desglosa en gastos de funcionamiento, o gasto de personal, de salarios, pensiones, sueldos, también gastos generales, que son la sostenibilidad de las oficinas, papelería, insumos, alquileres. También una que es las transferencias, la que hace el gobierno hacia otros entes territoriales. Esto ya viene determinado por porcentajes, porcentaje para la salud, para el saneamiento ambiental, ya sea como alcantarillado, acueductos. Y el segundo punto es la recaudación fiscal. La recaudación fiscal la hace el Estado obligatoriamente a los ciudadanos, ya que nosotros como ciudadanos financiamos a- al Estado con nuestros tributos. Esto lo hacen con nuestros impuestos, también con el IVA, impuestos especiales como es al cigarrillo, a las bebidas alcohólicas, al azúcar, entre otras. Se va la palabra a mi compañero Gabriel. Bueno, entonces en esta parte como tal, vamos a ver cuál es el impacto que tienen como tal esta clase de regulaciones, como tal en las diferentes empresas u organizaciones. Como tal, encontramos que el primero sería la carga tributaria. Esta se divide en dos, que son impuestos directos y impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que afectan directamente a las compañías, como por ejemplo lo que es la renta o como lo que termina afectando como tal los beneficios netos que estos presentan. Adicionalmente, los impuestos indirectos, como ya lo es el IVA, que como tal termina afectando los bienes y servicios que tiene una empresa. Adicional a esto tenemos los incentivos fiscales. Como tal, los incentivos fiscales tenemos que están las deducciones y los créditos. Como tal, estas deducciones fiscales ayudan a incentivar a la investigación y al desarrollo y entonces este dinero como tal, como que se hacen en las deducciones que ellos hacen, lo terminan implementando en la inversión en tecnología verde y en la capacitación laboral. Adicional a esto tenemos excepciones y subsidios, que como tal son algunas políticas que ofrecen como tal tanto la política fiscal como la política monetaria. Adicional a esto tenemos el gasto público. El gasto público se divide en dos, que es en infraestructura y de servicios públicos. Como tal, en la parte específica de servicios públicos es más en el gasto en educación, salud y otros servicios públicos que pueden mejorar la mano de obra que tienen las diferentes compañías. Y finalmente tenemos la demanda agregada, como tal que sería la parte del consumo y el ciclo económico. En el ciclo económico encontramos la política fiscal expansiva, que como tal es el aumento del gasto público en la reducción de los impuestos, lo que puede estimular la economía en tiempos de recesión, aumentando la demanda para las diferentes organizaciones. Ahora vamos a continuar con un ejemplo de lo que sería una crisis en una organización. Entonces, como tal, estas crisis pueden presentarse del corto plazo o largo plazo. En corto plazo encontramos caída en las ventas, desempleo y reducción de personal, aumento de costos y costos financieros. Como tal, en la caída de las ventas encontramos la combinación de precios más altos y una reducción en la demanda, lo que cual llevaría a la pérdida. Adicionalmente a esto, deducción y reducción de personal, a poca demanda que tenga la empresa, más difícil va a ser mantener su personal, entonces por este caso tendría que tomar esta clase de decisiones. Y por último, el aumento en costos financieros, como tal, este ya sería más cuando las empresas están presentando una mala situación financiera, en el momento que piden, un ejemplo, un préstamo bancario, estos vienen con cierta tasa de interés que les podría llegar a afectar en un futuro. Y por último, ya las que son efectos a largo plazo, que ya son pérdidas de competitividad, que prácticamente es cuando ya no encontramos ningún espacio para innovación ni para avance. Y adicionalmente, lo que sería devaluaciones de las acciones, como tal, lo que generaría la incertidumbre y como tal, lo que llevaría a la finalización de la empresa. Ya continuamos con la parte final con mi compañera Paula. Muchas gracias.
Gracias, Gabriel. Sumándome un poco a lo que tú dices, hablas es de una recesión económica. En una empresa existe tanto la recesión económica como la expansión. La recesión económica se considera cuando la tasa de variación del Producto Interno Bruto es negativa durante los últimos 2 trimestres. Una de las consecuencias finales es que las empresas quiebran y finalmente los empleados quedan sin sus empleos. Suele pasar la recesión económica tras periodos de bonanzas donde ha habido mucho gasto de inversión y endeudamiento por parte de la empresa. Y ahí es cuando podemos llamar esto una recesión económica. Las recesiones económicas son como frenazos a la economía, ya que desde el gasto hasta la producción se reduce. Y hablamos de expansión económica cuando hay una depresión o un pico, es decir, hay un crecimiento extremo de la actividad económica, es decir, que el Producto Interno Bruto se expande. Muchas gracias a todos.